están? Espero que estén súper bien hoy. En nuestra última clase antes de la tan esperada por ustedes y por mi semana de receso. Ya es justo irnos a descansar. Sí, Santiago, te estaba diciendo que porfa me ayudes comentándole en el grupo a los compañeros que el quiz del 29 de septiembre ya está habilitado en la plataforma desde las 11 hasta las 11:45 para que quienes no lo hicieron, por favor lo hagan. Tienen 10 minutos para hacerlo. Eh, no sé si el grupo de Laura, Alexandra, Daniela, Luis y Nicolás ya esté listo para iniciar la presentación. La dinámica de hoy es la misma dinámica del viernes, son 20 minutos. En esos 20 minutos, pues ustedes van a poder presentar el tema y al final cuando falten 5 minutos, yo les aviso para que, les aviso por el chat para que lo tengan presente. Entonces, no sé, chicos, si ya están listos para esta primera presentación. Hello, listo, Alexandra ya está compartiendo. Perfecto, entonces Alexandra, grupo, sus 20 minutos comienzan en este momento. Buenos días. Bueno, buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la violación de los derechos humanos en la dictadura militar en Chile. Entonces, para comprender un poco, vamos a ubicarnos en un contexto, iniciando, por favor, echar la próxima. Iniciando el 11 de septiembre de 1973 con la muerte del expresidente chileno en turno para la época, Salvador Allende, quien termina, la puedes pasar, quien termina suicidándose en el Palacio de la Moneda en la ciudad de Santiago de Chile por persecuciones militares, las cuales se acreditan a unas acusaciones de prácticas inconstitucionales, ya que Allende pertenecía a una unión popular con pensamiento marxista y este desde hace varios años estaba en la lucha por alcanzar la presidencia de este país y fue tan solo en 1970 cuando lo logra con las elecciones para cumplir con su ideal de impartir un socialismo mediante vía democrática en la nación. Allende contaba con el apoyo de las clases populares y obreras, a diferencia del ausentismo y el poco apoyo que tuvo por parte de las clases altas y dominantes de la época que no concordaban de todo con su ideología. Pues tras este suceso se da origen al golpe militar de Estado, el cual es liderado por el dictador Augusto Pinochet, quien era de la confianza de Allende y a su vez comandante en jefe encargado del ejército militar, por el cargo por el cual se facilitó su estrategia militar para desatar todo este conflicto sociopolítico con gran trascendencia en la historia internacional. Pues Pinochet, a diferencia de este expresidente, tenía una idea autoritaria, totalitarista y ante todo su idea de una derecha extremista. Y este dictador, tras este suceso, decide crear la Junta Militar de Gobierno, la cual es conformada por la Fuerza Aérea, los Carabineros y la Armada, que comenzó inicialmente con participaciones netamente militares y posterior tuvo incursión de colaboradores civiles del gobierno, pues por manejos de poder e influencias que le ayudarían a su ideología y a propagarla fácilmente. Durante este periodo se prohibieron todo tipo de partidos políticos, sindicatos y demás derechos que trataremos más adelante. En 1974 se crea la DINA, la cual es la Dirección de Inteligencia Nacional, que buscaba suprimir e ir en contra de cualquier manifestación, por más mínima que fuera, en contra de la idea totalitarista. Cualquier manifestación de izquierda socialista era prohibido para este entonces, así como se cooperaba con la Operación Cóndor de la época, que implantaba presión política a las dictaduras latinoamericanas y la eliminación de la ideología izquierdista, ya que esta era una campaña
clandestina internacional de opositores de las dictaduras apoyadas por Estados Unidos que iban en contra de todo movimiento liberalista, estudiantil, democrático, etcétera, que se asemeje a estas ideologías. Por otro lado, podemos ver los cambios tanto en lo social, en lo cultural, como en lo económico. Pues en lo social prevaleció el dominio empresarial, la desigualdad de ingresos y la decadencia laboral fue brutal. Por otro lado, en lo económico, el neoliberalismo toma el poder y en lo cultural, pues no se hizo, no se hizo distinción alguna ni se pensó para crear una censura y una opresión total, lo que se denominó la llamada apagón cultural contra toda manifestación de la ideología impuesta. En 1980, con la transformación constitucional, Pinochet pues vuelve y se postula oficialmente como presidente mediante un plebiscito, el plebiscito el cual es influenciado y manipulado y que lo continúa dejando en el poder hasta 1988, que a través del uso de este mismo mecanismo se logra un camino hacia la democracia con el voto a favor del senador cristiano y demócrata Patricio Aylwin, quien trataría de enmendar y volver a construir la tan anhelada democracia que se pedía en estos momentos de violencia. Finalmente, ese suceso en la historia chilena finaliza de manera oficial el 11 de marzo de 1990 con la posesión del nuevo presidente y con la pérdida del poder militar y control de mando y subordinación en la nación que ostentaba el dictador Pinochet. Bueno, continuando con lo que decía nuestro compañero Nicolás, los actores involucrados por parte del gobierno de Allende son pues Salvador Allende, el presidente en curso que estaba en el año de 1970 hasta 1973, fue asesinado en el Palacio de la Moneda. Bueno, según informes, dicen que él se suicidó, pero pues todos sabemos que pues todo fue plan de Estados Unidos y su plan Cóndor. ¿Por qué? Porque Allende era pues, como le decía mi compañero, le quería dar poder a las fuerzas populares y a la clase obrera, y pues Estados Unidos le dio miedo de que se creara un nuevo régimen, pues como cubano. El problema, bueno, el punto de inflexión de Allende en su gobierno fue invitar a Fidel Castro, que se quedó más de un mes en el país chileno, y eso fue lo que pues explotó la bomba. Orlando Lettier era el ministro de Relaciones de Chile en Estados Unidos. ¿Qué pasó con él? Más adelante vamos a ver un señor llamado Mike Townley, y él fue el que cometió el homicidio hacia el ministro de Chile en Estados Unidos, colocando una bomba en su auto, y pues apenas lo prendió, explotó y pues fue asesinado. ¿Por qué? Pues porque apoyaba a Allende. Carlos Prats también fue asesinado por el sucesor del ministro de Defensa del gobierno de Chile. Y Leonardo Ben Leighton lo trataron de asesinar por primera vez en 1972 con su esposa en Barcelona, pero no lo lograron, y cuando llegaron a Chile los mataron con unas metralletas en su auto. Continuamos. Para el gobierno de Pinochet estaba la Junta Militar, bueno, gobierno, dictadura. Estaba la Junta Militar formada desde 1973, cuando tomaron la Casa de la Moneda. Entonces, aquí podemos ver de izquierda a derecha, a César Mendoza, que eres el director general de Carabineros, que es como la policía de allá de Chile. Comandante en jefe, Toribio Merino, que es el de la Armada. Vemos a Gustavo Pinochet, que es el jefe de jefes en el ejército, o sea, él era el director de todo, entonces pues por eso
se llama pues, la dictadura de Pinochet, y Gustavo Ley, que es de la Fuerza Aérea. Aquí vemos a Michael Townley. Él era un agente de la CIA que estaba ayudando a las protestas sociales que estaban en oposición del gobierno de Allende, y también ayudó a cometer varios asesinatos en la dictadura de Pinochet, ya que pues él daba o vendía instrumentación de material electrónico y explosivo para pues lograr los cometidos de matar a todos los que tengan ideas marxistas, socialistas y comunistas. Vemos aquí al director de la DINA, que es Manuel Contreras Sepúlveda, que era la DINA, pues la Dirección de Inteligencia Nacional, y ellos básicamente eliminaban cualquier ideal socialista o reprimirlo. Normalmente lo eliminaban, torturaban, mandaban a cárceles como ilegales, por decirlo así, o sea, se podía hacer en una casa o algo así. Y él fue el que torturó a más personas en la dictadura Pinochet, ya que pues solo tomaba a cualquier persona y la desaparecía y pues ya. Continúa, compañera Laura. Ok, buenos días, compañeros. Para los principios de derecho internacional humanitario violados, quisiera primero hacer una breve introducción de qué son cada uno. El principio de humanidad consiste en todas las disposiciones del DIH que hacen referencia a la dignidad humana y a la obligación de mantenerla en todo momento en desarrollo de la hostilidad. La distinción, el principio de distinción se refiere a aquellas personas que participan durante el conflicto y que se deben respetar. Personas heridas y quienes atienden están justamente pensando en la necesidad en que deben ser los conflictos armados siempre que se hiciera una distinción entre quienes participan en las hostilidades y quienes no. Esto está de acuerdo a la norma del derecho internacional humanitario consuetudinario. Las partes en conflicto deberán distinguir en todo momento entre las personas civiles y los combatientes. El principio de limitación se refiere a las partes en conflicto que no cuentan ni deben emplear medios y métodos limitados en el desarrollo del conflicto armado. El principio de precaución se refiere a que tiene una mayor esencia en el Convenio de Ginebra, se refiere a la protección de las personas civiles. Si bien los otros convenios también hacen referencia a ciertas medidas que deben tomar los combatientes para evitar daños a las personas protegidas, particularmente en el caso de los prisioneros de guerra, es el convenio cuarto el que hace referencia a todas las precauciones que se deben tomar en el desarrollo de las hostilidades para proteger a las personas civiles de los efectos de la guerra. La necesidad militar, cuando el DIH habla de la necesidad militar, se hace referencia a las normas que representan un equilibrio entre los principios de humanidad y distinción de la necesidad militar. Es el que permite realizar todo aquello que sea necesario para obtener una ventaja directa y concreta sobre el adversario siempre y cuando no se infrinja ninguna regla establecida en los tratados. El principio de proporcionalidad se refiere a cómo se debe emplear la fuerza tanto en los conflictos armados internacionales como no internacionales. Para este caso, sin hacer distinción, los principales lesionados fueron la humanidad, distinción, limitación y necesidad militar junto con el de proporcionalidad. ¿Por qué fueron vulnerados estos principios? Conforme a lo ya dicho por mis compañeros, desde 1970 que iniciaron las votaciones entre los dos bloques políticos existentes en Chile, como son la posición de centro-derecha conformada por los centrodemócratas cristianos y el Partido Nacional, y la oposición que es la izquierda, conformada por la Unión Popular, quienes eran los trabajadores, quienes apoyaban a Salvador Allende, quienes querían un cambio en Chile y que se apoyara
al sector trabajador, que posteriormente se ve vulnerado, ya que se presentan muchos paros y de la misma manera se limita a la población, tanto en circulación como en la forma en que pueden abastecerse de alimentos. Durante 1973 y 1972, el gobierno chileno limitó el acceso a los alimentos de la forma en que daba una tarjeta y que cada persona podría acceder a cierta cantidad de alimentos en cierta cantidad de tiempo. Y para eso se crearon controles de fiscalización para que las personas recibieran lo que merecen. Incluso si había personas que mantenían encerrada cierta cantidad de alimentos, se denunciaba y se repartía a la población. Esto se llamó canasta popular y abastecimiento directo, que fue posterior a la muerte de Salvador Allende. También se vio vulnerado el principio de necesidad militar y proporcionalidad durante todo el territorio, ya que durante el gobierno de Salvador Allende se hicieron diferentes inspecciones militares durante todo el territorio, perdón, durante todo el territorio existente en Chile, se hicieron estos retenes militares buscando armamento, lo cual no se obtuvo. De la misma manera, hubo influencias del gobierno americano para que se diera golpe de Estado a finales de julio de 1973, que sucede a raíz de la muerte de un comandante allegado a Salvador Allende, quien se llama Arturo Ayala Peters. Esto se le culpa a la extrema derecha de esta muerte, ya que este hombre tenía... El objetivo de esta muerte era que él se evitara enterarse de ciertos movimientos de círculos militares en Valparaíso. De la misma manera se ocasiona la muerte de un obrero durante las marchas. Este hombre se llamaba José Ahumada, quien marchaba. Él murió frente a la sede demócrata cristiana. Él participó en los hechos que tuvieron la fatal consecuencia de esta muerte. Él era comunista militante. Termina por fin. Ay, qué pena. De la misma manera, la Comisión Americana de Derechos Humanos se pronunció mediante una sentencia del 29 de noviembre de 2018, en la cual ordenó a los tribunales de Chile indemnizar a las personas que con ocasión del conflicto sufrieron daños, ya sea tortura, persecución o la muerte de sus familiares o de ellos mismos. Para esto, la Corte varias veces pronuncia la responsabilidad que tiene el Estado durante esto y la negación ante presentar estas indemnizaciones. Compañero Luis, por favor. Bueno, buenos días. Entonces, a continuación le expondré los crímenes internacionales que se cometieron. Pues se debe precisar que los crímenes cometidos en este suceso resultó quebrantado por el pronunciamiento militar de 1973. Los derechos constitucionales fueron suspendidos. El derecho a tener opinión política fue desconocido por cuanto se prohibió la doctrina marxista sin calificación de interpretaciones. Pues con lo dicho se quebrantó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Asimismo se vulneró el derecho a la vida en un gran número de atentados contra personas por parte de funcionarios del régimen, cuyos casos son hoy plenamente conocidos. El derecho a no ser torturado se infringió abundantemente con los prisioneros políticos en las cárceles secretas y este solo hecho pues ya se establece como una tortura. En los procesos y en los arrestos varios de los cuales han sido también totalmente acreditados. Quisiera mencionarles una publicación oficial de los altos mandos militares chilenos, en lo cual ellos mencionaron que al hacer la guerra, el ejército, junto a las demás instituciones de las fuerzas, se trató de enmarcar las acciones de su personal en normas jurídicas conforme al honor y a la tradición. Por ello, están seguros y orgullosos de que se logró en la medida una acción bélica, lo cual lo hace posible. Finalmente, pues esta afirmación tan formal o tan solemne sería solamente pues un invento para desviar la responsabilidad. Los tratos crueles e inhumanos y degradantes
que se usaron ampliamente, no solamente contra personas inculpadas de ser marxistas o terroristas, sino también contra personas conocidas como ajenas a la violencia y no adherentes a las ideas subversivas. Pues así las cosas, estamos hablando de un mundo de inhumanidad, de degradación, de brutalidad y de mentira que estaba detrás de los discursos de las promesas, y ello dio lugar a una operación de detenidos, desaparecidos, que fue uno de los abusos más grandes inventados por los dictadores de nuestro tiempo. Pues en conclusión se evidenció la clara vulneración de los derechos humanos bajo el régimen militar. A continuación, pues le presentaremos un video muy corto sobre el sobreviviente a la dictadura militar. Creo que no vamos a alcanzar. Preséntenlo. ¿Sí? Chicos, pero no se escucha, tienen que compartir el audio del... Espérame. Acá. Dios. Compartir sonido. Ya. ¿Cómo lo pasamos? No muy bien, porque primero lo pasamos donde nos apresaron. Es ahí donde fue mucho más rígido, mucho más duro, ¿No se escucha todavía? Ah, ok. Sí, se escucha. mucho más cruel, digamos, todo lo que nos hicieron. En el caso mío me pusieron en el paredón de fusilamiento. Aparte de haberme pegado 2 días seguidos, sin comer, sin nada. De haber perdido la conciencia. Yo tengo como 6 horas que no sé qué pasó. Si bien siguieron los interrogatorios, también tuvo la parte psicológica muy grande. En el caso mío, por ejemplo, porque me informan de que a mis padres le avisaron de que a mí me habían fusilado. Desde septiembre a diciembre mis padres no sabían de mí. Estábamos secuestrados, si ese era un secuestro. En Cibas Palmas no estuvimos mucho tiempo. Como digo, la mayor represión que tuvimos los uniformados fue en las reparticiones de cada uno. ¿Ya? Y primero, el primer paso entre agosto y el 11 de septiembre, el paso fue a la cárcel. ¿Ya? Ese fue a la cárcel. Hasta, bueno, ahí lo sacaban, interrogación, sacar. Y de ahí nos fuimos a Cibas Palmas. En Cibas Palmas llegamos a finales, ni siquiera finales, fue, a ver, agosto, mis compañeros estuvieron casi un mes, yo estuve mucho menos, y estuvimos más o menos como un mes más en Cibas Palmas. Pero eso fue interrogación y el tema psicológico. Bueno, entonces los tribunales que intervinieron, las cortes y tribunales internacionales, tras arduas investigaciones y estudios, se encargaron de emitir decisiones y conceptos, como lo fue el caso de Pinochet, quien fue capturado en Londres y compareció ante el tribunal inglés Bow Street, con el fin de ser extraditado a España, donde fue procesado en el 98 por delitos de genocidio, terrorismo y tortura, declarándole la competencia y la jurisdicción española en virtud del principio de justicia universal. También quisiera mencionar las intervenciones internacionales, la siguiente diapositiva, por favor, como es el organismo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europea y la Cruz Roja Internacional. Estuvieron presentes en la labor desempeñada inmediatamente después del golpe. ACNUR fue quien realizó las primeras negociaciones con la Junta Militar comandada por Pinochet para que se autorizara la creación del organismo y se pudiera abrir un programa de repatriación de asilo y político para los extranjeros que debían abandonar Chile. Eso sería todo, gracias.
Laura, Alexandra, José Luis y Nicolás, muchísimas gracias por contarnos un poco lo que fue eh, el caso de la dictadura chilena, uno de los que más sonó en América Latina durante los 70 y los 80. Aplaudo mucho que nos hayan contextualizado un poco más allá del contexto legal, qué pasó a nivel económico, a nivel político, a nivel cultural. Ese video que presentaron pues de un sobreviviente de las torturas de la dictadura dice muchísimo. Los principios de los derechos humanos que se violaron, del derecho internacional humanitario que se violaron, estuvieron muy bien explicados. Quizá, como todos los grupos, pues algunos tienen muletillas con algunas palabras, pero pues son cosas que se pueden ir arreglando. Hay que tener mucho cuidado a la hora, y esta es una recomendación para todos, a la hora de hacer una presentación académica con los juicios de valor. El tema de decir como que todo fue un plan de los Estados Unidos o sabemos que Allende no se suicidó, sino que lo mataron. Hacer ese tipo de juicios de valor, digamos que no es académicamente bien visto. ¿Por qué? Porque tenemos que basarnos en los hechos históricos y los hechos históricos, pues, o los historiógrafos dicen otras cosas y tenemos que apegarnos un poco a lo que está escrito y lo que fue probado, ¿no? Pero más allá de eso, pues estuvo muy bien la presentación. Les agradezco muchísimo por haber preparado este caso y contarnos un poco más allá de qué pasó con el caso de la violación a los derechos humanos en Chile. Por favor, si pueden, si no lo han subido, suban el texto para yo también poderlo calificar. Y se me olvidó antes de empezar, les recuerdo a los grupos que van a exponer hoy nuevamente cómo es la calificación. Es 50% la nota individual que yo le tomé a cada uno de ustedes y 25% la nota grupal y 25% la nota del texto. Laura, levantaste la mano, ¿querías decirme algo? Sí, señora, quería mencionar que con ocasión del documental de la Batalla de Chile se menciona cómo muere Salvador Allende. Él muere a finales de agosto, más o menos de 1973, después de que matan a su comandante Arturo Ayara, porque a él lo empiezan a influenciar los movimientos americanos a la oposición para que esto ocurra. A él lo amenazan y él da la orden de que salgan sus mandatarios del Palacio de la Moneda, pero él aún así decide morir en el palacio argumentando de que él no se va a ir porque sus trabajadores lo eligieron para estar ahí, que él es la voz del pueblo y por eso se negaba a salir y él muere en ese atentado. Vale, muchas gracias, Laura. Daniela, Vanessa, Carolina, Ginette y Lady, ¿están listas? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, en el momento en el que presenten, somos todos oídos para ustedes. Listo, niñas, entonces sus 20 minutos comienzan en este momento. Bueno, muy buenos días para todos. Entonces, iniciaremos con nuestra exposición. Quiero saber si me escuchan bien. Te escuchamos muy bien, Daniela. Bueno, listo. Entonces, para contextualizar un poco, diremos que la información que recogimos fue de la siguiente manera, que la investigación se dio de que la masacre del Aro, pues fue una masacre perpetrada en el corregimiento de Hidhuitango, en el departamento de Antioquia, y que se dio, que se cometió el día 22 de octubre de 1997 en Colombia. Bueno, también se dice, también lo que investigamos era que, la masacre se inició con la muerte de un adolescente de 14 años que lo asesinaron unos paramilitares. También estuvieron varios campesinos también asesinados, entre ellos se encontraba Aureliano Areiza Osorio, que lo asesinaron horriblemente, porque lo asesinaron con golpes y digamos que lo dejaron botado, lo dejaron tirado. Esta situación
Se dio hasta el día 25 de octubre de 1997, donde dejó demasiadas muertes y donde no hicieron nada para evitar este tipo de muertes. Siguiente. Bueno, frente a la mirada al pasado, tenemos como consecuencia que hubo una masacre de 17 personas que murieron a manos de este grupo armado. 712 personas más o menos fueron forzadas a cambiar su estilo de vida. Esto se debe que, por ejemplo, el día más o menos alrededor del 22 de octubre y 12 de noviembre de 1997 tuvieron que arrear su ganado, más o menos cerca de 800 a 1200 cabezas de ganado, donde este grupo se les robó. Ellos se vieron obligados a abandonar su sitio de vivienda. Cabe destacar que al terminar esta masacre, se quemaron algunas casas de esta vereda. Frente a la responsabilidad internacional, frente a la responsabilidad internacional tenemos como víctimas a los pobladores del municipio de Ituango y como representantes al Grupo Interdisciplinario de los Derechos Humanos y a la Comisión Colombiana de Juristas. Frente a la violación de derechos tenemos el artículo 1, obligación de respetar los derechos, el artículo 11, derecho a la honra y dignidad, el artículo 19, derecho del niño, el artículo 21, derecho a la propiedad privada, entre otros. Frente a los responsables, tenemos a 4, uno presunto, pero no tenemos pruebas de ello. Tenemos a Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, a Francisco Villalba. Cabe destacar que Francisco Villalba fue asesinado presuntamente, no es seguro, y esto se debió a que se decía que presuntamente tenía una reunión por la masacre con el expresidente y exmandatario, Álvaro Uribe Vélez. Muy bien, pues ahora hablamos de los principios del derecho que se violentaron. En primer lugar, hablamos del principio de la necesidad militar, referenciando que se violentó porque los militares cometieron un gran daño a aquellas familias de las personas que fueron asesinadas en el Aro. Asimismo, pasamos a hablar del principio del derecho de Ginebra, el cual fue violentado por las mismas hostilidades causadas en contra de aquellas personas asesinadas. También hablamos del principio de inmunidad, puesto que los actos que se perpetuaron fueron cometidos dentro de un conflicto armado interno, por medio del cual pues se tomaron muchas represalias en contra de los civiles y además de esto se les incendia al pueblo luego de ser cometida la masacre. Hablamos también del principio de distinción, el cual claramente se violenta, teniendo en cuenta que aquellas autodefensas tenían claro contra qué tipo de personas iban a arremeter y cometer tales actos. Asimismo, y por último, hablamos del principio de proporcionalidad, puesto que se violenta se violenta al tener en cuenta, tener en cuenta todos los medios que ellos implementaron para poder cumplir con su cometido, que en este caso pues era masacrar, limitar, matar y demás. O sea, en pocas palabras,
exterminar el pueblo completo. Ahora hablemos de los crímenes cometidos y reconocidos internacionalmente. En primer lugar, hablemos de la lesa humanidad. Este fue reconocido internacionalmente por aquellas muertes y homicidios que se perpetuaron, además de las torturas y las personas que degollaron para poder como representarle al pueblo que ellos no querían tener personas supuestamente infiltradas porque se dice que lo que ellos van a cometer es para enseñarle al pueblo que no quieren ningún tipo de guerrilleros o personas que dicen serlo dentro del pueblo. Entonces, la manera para enseñarles era quitándole las cabezas a las personas, a las primeras personas que cogieron en medio del pueblo, que son muchas de las, ¿cómo decirlo?, cosas que cuentan las personas que sobrevivieron. También hablamos del crimen de agresión, puesto que al haber sido presuntamente involucrado el gobernador Álvaro Uribe Vélez en ese momento, se dice que él mismo permitió que se arremetiera contra su pueblo y contra pues aquellos civiles que hacían parte de la... Buenos días. Yo voy a hablar un poco acerca del reconocimiento de responsabilidad internacional y vamos a hacer un análisis con relación a lo que dijeron los tribunales internacionales acerca de este caso. Entonces, hablando un poco del derecho a la vida, que es un derecho humano fundamental cuyo goce pleno es un prerequisito para el disfrute de los demás derechos. Entonces, en el caso, el Estado ha reconocido que en junio del 1996 y a partir de octubre del 97, en los corregimientos de La Granja y El Aro, respectivamente ambos ubicados en el municipio de Ituango, el departamento de Antioquia, Colombia, grupos paramilitares perpetraron sucesivamente incursiones armadas, asesinando a su paso a civiles en estado de indefensión. La responsabilidad del Estado por dichos actos, los cuales se enmarcan dentro de un patrón de masacres semejantes, se deriva de los actos de omisión y colaboración por parte de miembros de la fuerza pública apostando en dichos municipios. En este tipo de situaciones de violencia sistemática y de graves violaciones de los derechos en cuestión en una zona de conflicto, los deberes de adoptar medidas positivas de prevención y protección a cargo del Estado se vieron acentuados y revestidos de importancia cardinal en el marco de las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana. Por las razones expuestas anteriormente, la Corte concluyó que el Estado no cumplió con su obligación de garantizar el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma. Siguiente, compañera. Entonces vamos a hablar de la prohibición de la esclavitud y el derecho a la libertad personal. En el caso se comprobó que 17 campesinos del Aro fueron privados de su libertad durante 17 días, al ser retenidos por grupos paramilitares que controlaban el corregimiento durante estos días de la incursión. Dicha incursión ocurrió en la adquisición o tolerancia de agentes del ejército colombiano. A las personas retenidas se les prohibió su derecho a la libertad con el propósito de obligarlas a recoger y arriar ganado sustraído de toda la región. En este sentido, la Corte afirmó que al dar interpretación a un tratado no solo se toma en cuenta los acuerdos o los instrumentos formalmente relacionados con este, con el inciso segundo del artículo 31 de la Convención de Viena, sino también el sistema dentro del cual se inscribe, que sería el inciso tercero del artículo 31 de dicha convención. Siguiente, compañero. En este presente caso, el tribunal consideró útil y apropiado utilizar otros tratados internacionales distintos a los de la Convención Americana,
tales como el Protocolo 2 de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto del 1949, relativo a la protección de las víctimas del conflicto armado de carácter interno para interpretar sus disposiciones de acuerdo a la evolución del sistema interamericano, considera el desarrollo experimentado en esta materia del derecho internacional humanitario. Entonces dice que la incursión paramilitar en el Aro, así como la sustracción del ganado, sucedió con la adquisicencia y la tolerancia de los miembros del ejército colombiano dentro de un contexto de un conflicto armado interno. En este sentido, el tribunal observó que en los artículos 13 de la protección de la población y el 14, que habla acerca pues, de la protección de los bienes indispensables por respectivamente los actos o amenazas de violencia, cuya finalidad principalmente sea aterrorizar a la población civil, así como atacar, destruir, sustraer o inutilizar con este fin los bienes indispensables para la supervivencia de la población. La Corte quiere asimismo evidenciar que el derecho a la propiedad privada es un derecho humano cuya vulneración en el presente caso es de especial gravedad. Ese tribunal también consideró que la quema de las viviendas del Aro constituyeron una grave vulneración de un bien indispensable para la población. Siguiente, compañero. Entonces, también habla acerca del derecho del niño. Entonces, en este caso, revisten especial gravedad los casos como el presente del que estamos hablando, en los cuales las víctimas de la violación de los derechos humanos cruelmente fueron los niños y las niñas, quienes tienen derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden los deberes específicos de la familia, de la sociedad, del Estado. En esa materia se rige el principio del interés superior que de los mismos, que se funda en la dignidad misma de un ser humano, en las características propias de los niños y la necesidad de proporcionar el desarrollo de estos con un pleno aprovechamiento de sus potencialidades. Al respecto, ¿qué dijo la Corte sobre esto? La Corte observó que los niños no fueron objeto de las medidas especiales de protección, que ellos por su condición de vulnerabilidad en razón de su edad requerían y no tuvieron eso. En razón de lo anterior, la Corte concluyó que el Estado violó el artículo 19 de la Convención Americana en conexión con los artículos 4.1, 5.1 y 1.1 de la misma. Siguiente, compañera. Bueno, respecto a los acontecimientos pues, más relevantes de la masacre del Aro, tenemos el impacto en el ámbito de derechos humanos y el ámbito penal. Respecto del ámbito de derechos humanos, tenemos como principal la sanción impuesta pues, por el Estado colombiano, impuesta al Estado colombiano, pues por los hechos acontecidos en la provincia del Aro en 1997. Toda vez pues que consideraron una falta grave el no proceder con lo pertinente pues para la reparación de víctimas y la búsqueda de la verdad, porque pues hicieron como la gestión 8 años después. Compañera, sigue a la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, es de tener en cuenta que en el tema penal tenemos claro que va conexa pues con la especial para la paz, que tiene como objetivo pues la reparación de víctimas pues por los delitos, en este caso homicidio, desaparición forzada y pues los otros que las compañeras ya los han nombrado y pues a los que se sometieron pues la población, las víctimas. Y para finalizar, en conjunto pues tenemos que esto ha fortalecido nuestro sistema penal acusatorio y nuestra participación con los demás países en los tratados de derechos humanos y pues en los actos para prevenir futuras acciones en contra pues de los que generan este tipo de delitos. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Sin duda la masacre del Aro es una de las masacres que más huella ha dejado en la historia en Colombia por la brutalidad de los hechos cometidos, por la sevicia con la que se cometieron y por el presunto
involucramiento de actores políticos bastante relevantes para el país en la perpetración de la misma. Colombia es uno de los países más sancionados en instancias internacionales, sobre todo en el tribunal, en los tribunales regionales de América, por esta situación. Destaco de su presentación pues toda esa contextualización histórica que nos hicieron del conflicto. Muchas veces hemos escuchado, pero no teníamos como conocimiento de todo lo que sucedió, y esa explicación que hicieron de los crímenes que se cometieron en la violación en esta masacre, así como las consecuencias que tuvo para el Estado colombiano. Esta es una más de las muchas cosas que se cometieron durante el conflicto armado interno en Colombia y de las que se está esperando que haya una explicación válida, y no solo una explicación, sino una reparación a las víctimas, no necesariamente, y no hablo de reparación económica, porque la reparación no es económica muchas veces, o la reparación que en este momento necesitan las víctimas no es una reparación económica, sino una reparación, por lo menos que les digan la verdad, que les respondan una pregunta, y es, muchas veces las víctimas quieren es que les cuenten por qué cometieron esto, qué fue lo que motivó a estos grupos a ensañarse con su pueblo de esta manera tan espantosa. Daniela, Vanessa, Carolina, Ginette y Lady, muchísimas gracias por la presentación. No sé si Linda, Valentina, Kevin, Natalia estén listos. Sí, señora, ya estamos listos. Entonces, en el momento en el que empiecen a compartir, listo. Entonces, sus 20 minutos comienzan en este momento. Bueno, entonces, buenos días a todos. Nosotros vamos a hablar del genocidio en Bosnia. Ya vimos pues quiénes somos los integrantes, y los temas de hoy también pues los mismos que están en las diapositivas. Entonces, si quieres pasa las diapositivas, porfa, Linda. Listo. Entonces, ¿cuándo comenzó el conflicto en Bosnia? Entonces, si quieres también pásala, porfa. Entonces, ¿cuándo comenzó? Para hablar del genocidio de Bosnia tenemos que hablar específicamente de la guerra de Bosnia, porque empezó desde el 6 de abril de 1992 al 14 de diciembre de 1995, y esta fue causada por una compleja combinación de factores políticos, religiosos y sobre todo pues por una alta alteración de nacionalismo radical, porque creó crisis políticas, crisis sociales y crisis de seguridad dentro de Bosnia. Entonces, ya para hablar del genocidio de Bosnia, muchos historiadores se refieren a la masacre de Srebrenica en 1995, porque digamos que fue uno de los sucesos más trágicos con respecto al genocidio. Sin embargo, pues entrando un poco más a fondo, se sabe que realmente el genocidio comenzó cuando comenzó la guerra de Bosnia, es decir, desde 1992 a 1995. Entonces, ¿por qué inició esta guerra? Nosotros efectuamos diversos factores, obviamente pues son muchos, pero pues tratamos de determinar algunos. Los más importantes: tenemos pues la disolución de Yugoslavia, tenemos también el referéndum sobre la independencia de Bosnia y Herzegovina, tenemos el embargo de armas y por supuesto pues la guerra. Entonces pues si quieres porfa pasa la diapositiva, qué pena contigo, Linda. Listo, entonces tenemos la disolución de Yugoslavia. Este hecho se refiere a que en la antigua Yugoslavia, entre el año de 1991, se condujo pues a la disolución y a la formación de 6 nuevas repúblicas soberanas, ¿no? O sea, como lo podemos observar dentro de ese mapa. Quiero también que determinen dentro del mapa, y para que lo tengan en cuenta, en dónde está ubicada Bosnia-Herzegovina, porque es muy importante entender en dónde está ubicada Croacia y Serbia y Bosnia y Herzegovina. Como pueden observar, Bosnia y Herzegovina está entre Croacia y Serbia, y esto como que aumentó el riesgo de que existiera una guerra más fuerte en contra de Bosnia y Herzegovina, perdón. Listo, entonces, ¿por qué la disolución de Yugoslavia? No, si quieres todavía no la pases. Porque la disolución de Yugoslavia creó, digamos que un proceso difícil para Bosnia, porque siendo una región con multitud de etnias, pues esto digamos que era un miedo para Bosnia en el momento de la independencia, porque se sabía que podía haber algún enfrentamiento entre estas poblaciones. Si quieres ahora sí pasa la diapositiva. Bueno, entonces tenemos
el referéndum sobre la independencia de Bosnia y Herzegovina. Y pues después de que Eslovenia y Croacia declararan en 1991 su independencia, pues Bosnia y Herzegovina no se quedó atrás y declararon pues un referendo con respecto a su independencia. Este fue muy efectivo, fue el 5 de marzo de 1992, pero esto no le gustó mucho a los líderes políticos serbios porque decían no estaban de acuerdo con esto, con la independencia de Bosnia. Si quieres, pásala, por favor. Bueno, tenemos el embargo de armas. Esto también es una pieza clave para entender el genocidio de Bosnia, porque prácticamente Bosnia quedó indefensa debido a esto. Y es que el 25 de septiembre de 1991, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que imponía un embargo de armas a toda la antigua Yugoslavia, esto incluía a Croacia, a Serbia y por supuesto pues a Bosnia y Herzegovina, pues de alguna manera pues no afectó tanto ni a Croacia ni a Serbia, porque pues Serbia tenía la parte heredada del armamento del antiguo ejército popular yugoslavo y los croatas pues podían conseguir armas a través del contrabando, a través de sus costas. Mientras que, como les venía diciendo en el mapa, en el mapa que les estábamos mostrando, Bosnia y Herzegovina quedaba en la mitad de estas dos naciones, entonces le quedaba un poco más complicado conseguir armamento. Sin embargo, pues Bosnia era conocida por tener muchas fábricas de armas, pero muchas de estas fábricas o quedaron desmanteladas o pues fueron controladas por el control serbio bajo el mando militar. Si quieres también pásala, por favor. O sea, básicamente, pues por el embargo de armas, ellos no tuvieron cómo defenderse ante los croatas y los serbios. Por eso es que el genocidio fue tan fuerte. Ya para hablar de la guerra, obviamente la guerra fue muy extensa, yo solamente les voy a hablar un pedacito de lo que ocurrió durante esos 4 años, y es que los serbios y los croatas también, pero sobre todo los serbios, rodearon la ciudad desplegando tropas y artillería en las colinas de los alrededores, en lo que se llamó el sitio de Sarajevo. Sarajevo, si no estoy mal y si no me equivoco, fue pues la ciudad de Bosnia, perdón. Entonces, de alguna manera, esto significó que durante casi 4 años este fuera el sitio más largo de la historia de la guerra moderna. Y pues ahí en la diapositiva también les tratamos de recalcar un poco la historia de lo que sucedió en cada año durante la guerra de Bosnia. Si quieres, pásalo, por favor. Ya para terminar mi parte, voy a hablarles muy rápido sobre la masacre de Srebrenica, que yo ya les había mencionado que muchos historiadores se refieren a la masacre de Srebrenica como el genocidio más relevante para hablar de genocidio de Bosnia. Y pues realmente sí lo fue, pero nada, manifestándoles que realmente empezó desde 1992, pero este fue el más fuerte porque asesinaron aproximadamente a unos 8.000 musulmanes bosnios, la mayoría creo que civiles, en Srebrenica durante la guerra de Bosnia. Dicho asesinato masivo se llevó a cabo por unidades del ejército de la República Serbia, así como por un grupo paramilitar serbio conocido como los Escorpiones. Se produjo en una zona previamente declarada como segura por las Naciones Unidas, ya que en ese momento se encontraba bajo la protección de 400 cascos azules holandeses. Aunque se buscó pues especialmente la eliminación de los varones musulmanes bosnios, la masacre también incluyó pues el asesinato de niños, adolescentes, mujeres y ancianos, pues con el objetivo de conseguir la limpieza étnica de la ciudad. El número exacto pues seguirá seguramente siendo un misterio. El dato más exacto pues se habla de más o menos 8.373 personas asesinadas. La ONG de Madres de Srebrenica ha elaborado también un registro que es sobre los desaparecidos y establecen que son más o menos entre 8.106 desaparecidos. Si quieres ya, Linda, sigue Linda. Perdón, creo que sigue Valentina, no sé, perdón, Sí, qué pena. sí, disculpen, sigo yo. ¿La puedes devolver, porfa? Disculpa. Bueno, yo vengo a exponerles qué tipos de crímenes internacionales se cometían en el conflicto de Bosnia. El Estatuto de Roma, en el artículo 6, expone que el genocidio se entenderá por los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional,
étnico, racial o religioso. Entonces, en este caso quiero traer a colación la limpieza étnica que se dio en la guerra de Bosnia. Esta buscaba la intimidación, la expulsión forzosa y el asesinato de la etnia indeseada, en este caso de los musulmanes. De acuerdo con numerosos fallos del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, las fuerzas serbias y croatas realizaron limpieza étnica en sus territorios planificada por sus líderes políticos con el fin de crear estados étnicamente puros. Lo que pasa es que, como bien lo exponía mi compañera, Bosnia se encontraba mal ubicadamente geográficamente. Geográficamente mal ubicado, perdón. Debido a que en serbios estaban los cristianos ortodoxos y querían pues obviamente que su etnia fuera solo la de ellos, por eso querían aniquilar o destruir a todo lo que eran los musulmanes. ¿Puedes pasar, porfa? En las violaciones sistemáticas a mujeres, adolescentes y niñas, creo que fue uno de los crímenes más representativos, y más adelante les contaré el por qué. Se realizaron abusos sexuales de niñas y mujeres como fenómeno de violaciones en masa. Entre 20.000 y 44.000 mujeres musulmanas fueron sistemáticamente violadas por las fuerzas serbias cristianas. Estos hechos fueron realizados en Bosnia Oriental durante las masacres de Foča y Grbavica, durante el sitio de Sarajevo, la capital de Bosnia. Además, las mujeres musulmanas eran escogidas específicamente para ser violadas. Por ejemplo, las niñas y mujeres elegidas por el criminal de guerra Drago Kunarak o por sus hombres eran llevadas a una casa ubicada en la calle Osamadik. Allí eran violadas por ellos mismos. Algunas de estas niñas tenían solo 14 años de edad y muchas eran sacadas de centros de detenciones y retenidas a largos periodos de tiempo para ser sometidas a violaciones. Ellos fueron los condenados a 28 años de prisión por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia por este delito. ¿Puedes pasar, porfa? No, disculpa. También quería traer a colación que en la guerra de Bosnia se dio como un campo de concentración. La Corte de Juzgamiento del Tribunal para la antigua Yugoslavia sentenció el caso Kordik-Serkec, que dentro de las acciones contra el pueblo bosnio fueron sistemáticamente objetos de tratos inhumanos y arbitrarios como la reclusión por ser musulmanes. La afirmación de que fueron detenidos por razones de seguridad o por su propia seguridad sería encontrada sin fundamento cuando eran detenidos. Los bosnios fueron sujetos de malos tratos y sometidos a condiciones infrahumanas, que consistieron en hacinamiento, el campo de concentración, tratos generalmente crueles e inhumanos, pasando incluso por hambre, torturas, usados como rehenes o escudos humanos, y eran forzados a cavar trincheras y hasta sus fosas, o en el peor de sus casos, sus tumbas. Una cantidad de ellos resultaron asesinados. Pasa, por favor. Bueno, básicamente, ¿quiénes son los actores involucrados en el conflicto o pues en el genocidio como tal en Bosnia? Para resumir, inicialmente los involucrados en la guerra pues de la disolución de Yugoslavia, debido pues a factores internos, se encuentra Serbia, comandada por el político Slobodan Milošević, quien contaba con el poderoso ejército de Yugoslavia, y por el otro lado estaba Eslovenia con el dirigente Milan Đukanović. Eslovenia fue el primero en autoproclamarse independiente tras una guerra rápida, poco sangrienta y duró aproximadamente 10 días. Macedonia es la siguiente. Esta no tuvo horrores de guerra
y su independencia fue en septiembre de 1991. De hecho, fue la única de las exrepúblicas de Yugoslavia en alcanzar su independencia pacíficamente. Luego está Croacia con su dirigente Franjo Tuđman, quien también quiso la independencia y en este caso la guerra se fue más larga y cruel. Por un lado estaba el ejército de la Guardia Nacional Croata, que intentaba pues proclamar su independencia, y por el otro lado el ejército popular yugoslavo controlado por los serbios, y allí la guerra sí se caracterizó por su brutalidad, duró varios meses, y luego después de innumerables violaciones a los acuerdos del alto al fuego conseguidos en diversas reuniones internacionales, Milošević accedió por fin a ponerle fin a las hostilidades, solo cuando pues un 30% de Croacia fue declarado independiente. Entonces allí ya se traslada el conflicto más complejo a Bosnia y Herzegovina con el dirigente Alija Izetbegović, donde Milošević a través de su propaganda nacionalista tuvo como resultado la fundación de la República Serbia, y entre Bosnia y la República Serbia se produjo una gran guerra que duró varios años y que pues tristemente conocida por su crueldad genocida, en donde hubo la limpieza étnica llevada a cabo por los serbios y croatas contra la población musulmana. El relator especial Tadeusz Mazowiecki indica que hubo fuentes que hablaron sobre unidades paramilitares irregulares que desempeñaron un papel importante en la limpieza étnica, así como en los crímenes de guerra. Este relator también nos dice que pues todas las partes son culpables del uso de la fuerza militar contra la población civil y las operaciones del socorro. Sin embargo, pues no se puede perder de vista que el hecho de que la principal responsabilidad fue de la fuerza serbia. Estos fueron básicamente los principales responsables del genocidio. Por un lado está el presidente de Serbia, y este es el presidente de la República Serbia, que se fundó dentro de Bosnia. ¿Qué principios del derecho en el conflicto de Bosnia se violaron? Se violaron principalmente pues el de humanidad, así como el principio de derecho de Ginebra y el principio de inmunidad, ya que pues no se trató con humanidad a aquellas personas que no participaron directamente en el conflicto debido a las hostilidades, en donde las unidades serbias asesinaron miles de niños y hombres musulmanes de la población civil, que pues no puede ser considerada como objeto de ataque. Principio de necesidad militar, pues no hay un equilibrio entre la necesidad de guerra y el condicionamiento humanitario debido pues a la crueldad llevada a cabo por los serbios. El principio de distinción, ya que aproximadamente 9.000 musulmanes fueron masacrados a manos de las Fuerzas Armadas serbias, incluyendo niños, mujeres, ancianos, con lo cual se desconoció de manera absoluta este principio. El principio de proporcionalidad, debido a que pues, por un lado Bosnia no tenía embargo de armas y los serbios tenían fuerzas militares más coordinadas, equipadas, y además hacían un uso indiscriminado de la fuerza, lo que facilitaba los ataques contra los centros de población que causaron la muerte de manera desproporcionada de la población civil. Buenos días. Bueno, yo voy a hablar sobre la intervención de los tribunales que hubieron internacional. Esto empezó el 20 de marzo de 1993, donde Bosnia presentó su caso contra Yugoslavia, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde se alegó la violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Siguiente. ¿La puedes pasar? Por favor. Gracias. Bueno, comenzaba así el juicio, uno de los juicios más largos en la historia de la Corte, mismo que habría de concluir el 26 de febrero del 2007, y que por primera vez esta se pronunciase sobre el fondo de un asunto de genocidio.
En el curso de los 14 años de procedimientos, la parte demandada cambió 2 veces de nombre. Al principio se trató de la República de Yugoslavia en el 2001. El nombre del país cambió otra vez a Serbia y Montenegro para finalmente en junio de 2006, tras la sucesión de Montenegro, quedar solo como Serbia. Esto se encontró así como la Corte en su decisión final descartó a esta nueva república como parte en el caso, donde siguió considerando su responsabilidad sobre hechos pasados en su condición de parte. En la Convención de Genocidio respecto a operar para castigar a los perpetradores de genocidio. En su fase procesal, el juicio se basó en decisiones previas de la Corte en las que esta encontró elementos para establecer su competencia en el discernimiento sobre su jurisdicción. La Corte no estimó necesario considerar algunas cuestiones legales planteadas por las partes en su intercambio. Siguiente. Bueno, siguiendo los pasos del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en sus conclusiones sobre los hechos, y aunque los crímenes contra la humanidad estén fuera de su competencia, la Corte estableció que Serbia cometió crímenes contra la humanidad a gran escala. Coincidió con dicho tribunal en que la masacre de Srebrenica fue un genocidio cometido por los serbios bosnios, en donde el antiguo líder serbo-bosnio Radovan Karadzic ha sido condenado a cadena perpetua por una corte de apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la de Yugoslavia por su papel en los asesinatos en la masacre de civiles en el conflicto de Bosnia. Gracias. Bueno, los aportes al derecho internacional y al derecho penal internacional fue la creación de la Corte Penal Internacional, la tipificación de la violación en el marco del derecho internacional y los acuerdos de Dayton. En la creación de la Corte Penal Internacional, la Corte surge como consecuencia de las violaciones multitudinarias y atroces al derecho de seres humanos, ocasionado por el conflicto internacional, cuyo objetivo principal no fue ganar la guerra, sino menoscabar la dignidad de sus actores a través de actos bárbaros y crueles, como es el caso de la antigua Yugoslavia, en busca de sancionar a quienes perpetraron los crímenes. Por este método se consolida la creación de la Corte Penal Internacional. Debe tenerse en cuenta que este proceso empezó desde el fin de la Segunda Guerra Mundial con la conformación del Tribunal Penal de Nuremberg. 50 años después es seguido por el Tribunal Penal de los Balcanes de la ex Yugoslavia, luego por el Tribunal Penal para Ruanda, todos ellos creados con el fin de sancionar las conductas violatorias de los derechos humanos y de los principios del derecho internacional humanitario de quienes cometieron los crímenes. La tipificación de la violación en el marco del derecho internacional se da tras siglos de aceptar la violación y otras formas de violencia sexual como daños colaterales, inevitables en el curso de los conflictos armados. En las últimas décadas se ha presentado mayor atención al enjuiciamiento de estos delitos. Por ejemplo, entre 1943 y 1948, la Comisión de Crímenes de Guerra de la ONU guió a varios tribunales nacionales en sus juicios por violaciones cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Poco después, el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente consideró amplias pruebas de violencia sexual cometidas en el ejército japonés en sus condenas generalmente de oficiales japoneses por crímenes de guerra. Algunas décadas más tarde, los tribunales penales internacionales para Ruanda y la ex Yugoslavia abordaron decenas de casos, incluyendo la violación y tortura sexual de niñas y mujeres tutsi
por parte de fuerzas ruandeses Hutu en 1994 y de hombres y mujeres y niñas musulmanes por parte de fuerzas serbo-bosnias a principios de la década de los 90. En 2002, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigor con la consideración más amplia que se haya dado hasta la fecha de los delitos de la violación sexual como delitos internacionales fundamentales. Y por último, el Acuerdo de Dayton en el Marco General para la Paz en Bosnia y Herzegovina, también conocido como Acuerdos de Dayton o Protocolo de París, se refiere al Tratado de Paz que fue firmado en 1995 en la base aérea de Patterson en Dayton, Ohio, Estados Unidos, por Croacia, Yugoslavia y Bosnia, que supuso el fin de la guerra de Bosnia dentro del conjunto de conflictos armados, acaecidos entre 1991 y 1995 durante el proceso de desmembramiento de la antigua Yugoslavia. Con la firma del acuerdo, los tres estados balcánicos se comprometieron a guiarse en sus relaciones de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, respetando plenamente la igualdad soberana de los demás y arreglando las controversias por medios pacíficos, absteniéndose de todo acto mediante amenaza o uso de la fuerza o por otro medio contra la integridad territorial o la independencia política de Bosnia, Herzegovina o de cualquier otro estado. Además, se reconocieron mutuamente como estados soberanos independientes dentro de sus fronteras internacionales. ¿Listo? La masacre de Srebrenica y toda la aniquilación que fuerzas serbias cometieron contra el pueblo bosnio es una de las manchas más grandes que tiene el sistema de Naciones Unidas, que se supone que se constituyó en 1945 para prevenir futuros conflictos y prevenir nuevas aniquilaciones como las que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Es considerado uno de los grandes fracasos de la Organización de las Naciones Unidas, pero también, al igual que la masacre o que el genocidio ruandés, uno de los precursores de lo que hoy se conoce como la justicia penal internacional. Entonces, por eso de allí su importancia y su relevancia para entender cómo surgen todos estos sistemas de justicia transicional y de justicia restaurativa. Muchas gracias, chicos, por la presentación, por el buen contexto histórico que nos dieron, el análisis de las causas del conflicto y cómo esto contribuyó a la creación o al nacimiento de la Corte Penal Internacional en el año 2002. Vamos a terminar con Lombardo, Valentina, Angie, Paola y Emelis. ¿Están listos? Creo que ustedes van a terminar con un caso que también fue muy representativo en Colombia durante las épocas más duras del conflicto armado interno. Sí, lo mismo, ya comparto pantalla. Listo, entonces sus 20 minutos comienzan ya. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Compañeros, nosotros al grupo número 9, conformado por Nicole Valentina Rojas, Angie Paola Marín, Emily Salcedo, Angie Orjuela y Lombardo Espitia, nos tocó el tema sobre el asesinato. Como bien lo decía, usted es representativo para el país, para el departamento de Antioquia, como lo fue el señor Jesús María Valle Jaramillo. Siguiente. Pues principalmente voy a hacer una introducción de quién era este personaje representativo para Antioquia. Se llama Jesús María Valle, nació el 23 de febrero de 1943 en Ituango. Abogado de profesión de la Universidad de Antioquia,
fue diputado por el Partido Conservador. Años posteriores, él renunció al Partido Conservador por diferencias en la ideología. También fundó y trabajó movimientos cívicos comunitarios como lo fue la Liga de Usuarios de las Empresas Públicas de Medellín en 1987. También fue fundador del Comité Permanente de Derechos Humanos en Antioquia, y pues aquí fue donde se originó pues su inconveniente, ya que él fue de las personas que condenó las actividades terroristas por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia y la posible participación de entes gubernamentales y la fuerza pública. El conflicto inició, o pues su muerte fue el 27 de febrero de 1998. Siguiente. ¿Por qué se originó el conflicto? Fue porque él, como ya bien lo había dicho, él es el fundador del Comité de Derechos Humanos de Antioquia y él inició condenando las acciones terroristas por parte de las autodefensas, la participación de la fuerza pública en las masacres de La Granja y del Aro. Siguiente. Bueno, en el ámbito de los autores que fueron involucrados en este asesinato, quise como investigar por medio de unas noticias que estuvieron muy pendientes durante el momento y después de, pues durante todo el trayecto de la investigación. Entonces empezamos con Colombia Informa, que refirió que Jaime Alberto y Francisco Antonio Osorio fueron condenados a 30 años de prisión por ser los responsables de los hechos materiales del asesinato del defensor de los derechos humanos. Entonces, también el tribunal quiso dar unas copias e interpuso que quien en ese momento era gobernador de Antioquia, es decir, Álvaro Uribe Vélez, también fuera investigado con la intención de que él también hacía parte de este proceso. Y también encontraron varios certámenes donde decía que Valle había denunciado varias veces donde obtenía que Álvaro Uribe Vélez tenía vínculos con paramilitares. Entonces, por otra parte, el tribunal expresó que en la sentencia que existen los elementos de juicio material, es decir, las pruebas, conforme a lo expresado, teniendo en cuenta que comprometen la responsabilidad penal de Álvaro Uribe. En ese momento, él se encontraba en investigación por algunos hechos materiales y algunas recompensaciones. No fue obstante para que se llevara a cabo todo su procedimiento. Pero pues así se manejó. Tuvieron en cuenta muchas cosas, pero de algún modo él quedó absuelto. ¿Cómo? No lo sabemos, pero quedó absuelto. Y para finalizar el de los actos involucrados, el espectador hizo una entrevista a uno de sus hermanos, Darío Valle Jaramillo, quien de una vez que empezó la entrevista, se despachó en contra de la justicia. Habló que la impunidad que hay y la verdad que dice que existe en este país jamás la habrá y jamás hubo en este hecho. Siguiente. Bueno, como ahorita lo estábamos expresando en las demás exposiciones, hablamos sobre los principios del derecho humanitario vulnerables en este asesinato y quise resaltar como los tres más importantes, que hablamos sobre el principio de la humanidad, que en este caso habla sobre el desarrollo de los derechos humanos y la seguridad de las personas. Y por eso se constituye en una de las principales fuentes del derecho internacional general y del derecho internacional humanitario en particular. También hablé sobre el principio de la prioridad humanitaria, que bueno, lo relacioné con las normas del derecho internacional humanitario,
que han sido elaboradas para garantizar la protección de los que sufren las consecuencias de la guerra y que claramente se ha relacionado con todo lo del asesinato, porque como hablaba mi compañero, es un acto muy importante para nuestro país. Y también hablamos sobre el principio de distinción y tengo en cuenta y quiero resaltar sobre que este es uno de los principios donde se distingue que en todo momento debe haber una diferencia entre la población y los combatientes, entre los ataques y los que atacan. Entonces, ellos tienen como fin como a ser dirigidos únicamente contra los combatientes y no contra la población civil. Siguiente. Bueno, yo voy a hablar sobre los crímenes internacionales cometidos, empezando porque en el 2018 la familia le pidió a la Fiscalía que el caso fuera declarado como lesa humanidad, así como lo hizo con los casos de Eduardo Umaña y Jaime Garzón. Estos fueron los crímenes que tienen el común de haber sido organizados por sicarios de la Terraza, por órdenes de los hermanos Castaño Gil y ayudas de los miembros de la fuerza pública. El Estado lo reconocía a él como defensor de los derechos humanos, como mi compañero lo mencionó anteriormente, y quedó demostrado que Jesús María denunció activamente los crímenes perpetrados por el paramilitarismo, así como la colaboración con los mismos miembros del Ejército Nacional. En el año 2007, el Consejo de Estado condenó a la nación pagar una indemnización de 1.700 millones de pesos a la familia de Valle, pero muchos familiares de él, los familiares del abogado de él lo rechazaron porque no se estableció la verdad sobre el crimen cometido. La comisión a la Corte le ordenó que declarara la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los artículos 4, que se trata del derecho a la vida, el artículo 5, derecho a la integridad personal, y el artículo 7, el derecho a la libertad personal de la Convención Americana. En relación con el artículo 1.1, obligación de respetar los derechos de la misma, que se trata de la comisión y los representantes, alegaron que el Estado es responsable por la violación del derecho a la vida de Jesús María, y adicionalmente los representantes solicitaron que se declare la responsabilidad total del Estado por la violación del derecho a la integridad personal de alguno de los familiares de él. Hubo intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó ante la Corte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención, una demanda en contra de la República de Colombia, demanda remitida a la Secretaría de la Comisión por el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos en los términos del artículo 50 de la Convención. La Comisión decidió someter el caso a la competencia de la Corte, ya que ésta es competente para conocer este caso en los términos del artículo 62.3 de la Convención, ya que Colombia es Estado parte desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985. La comisión designó delegados y asesores legales, como también alegó que el Estado es responsable por la ejecución extrajudicial del defensor Valle, la detención y tratos crueles, inhumanos y degradantes que le precedieron, en perjuicio como lo es también en el caso de su hermana Nelly y el señor Carlos Jaramillo. La falta de investigación y sanción de los responsables, la falta de reparación adecuada en favor de las víctimas y sus familiares, y el desplazamiento forzado al que se vio obligado el señor Carlos Jaramillo. La comisión también le solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los siguientes artículos: el 4, derecho a la vida; 5, derecho a la integridad personal; 7, derecho a la libertad personal, en relación con el artículo 1.1, que es obligación de respetar los derechos; el artículo 22, circulación y residencia; 8.1, garantías judiciales; y 25, protección judicial de la Convención.
También solicitó a la Corte que ordenara que que le ordenara al Estado la adopción de varias medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias. El 9 de mayo del 2007, el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos y la Comisión Colombiana de Juristas en calidad de representantes en representación de las víctimas y sus familiares presentaron su escrito en los términos del artículo 23 del reglamento, solicitando a la Corte que declare que el Estado había cometido las mismas violaciones de derechos alegadas por la Comisión y alegaron que el Estado es responsable por la violación, ordenamiento mediante resolución a una audiencia pública para escuchar las declaraciones de 3 testigos, 2 peritos y un declarante a título informativo, así como los alegatos finales orales sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas, siendo celebrada el 6 y 7 de febrero del 2008, durante el 78º periodo ordinario de sesiones de la Corte. La respuesta del Estado efectuó su responsabilidad internacional por omisión en el cumplimiento de su deber de garantía por la violación a los derechos consagrados en los artículos mencionados al inicio, reconoció parcialmente su responsabilidad por la infracción de los derechos a las garantías y protecciones judiciales, teniendo en cuenta que aún existen procesos judiciales pendientes encausados a sancionar a todos los responsables intelectuales y materiales, conocer la verdad de lo ocurrido y reparar a algunas de las víctimas que comparecieron en el proceso contencioso administrativo. Señaló que no violó los derechos a la honra y a la dignidad, ni a la libertad de expresión y pensamiento y a la libertad de asociación, a que se refieren los artículos 11, 13 y 16 en relación con el artículo 1.1, con lo que los representantes de las víctimas pues alegaron. Negó que existiera un contexto proporcionado por el Estado de hostigamiento, persecución o violación de derechos a las defensoras o defensores de derechos humanos o de las organizaciones que éstas hagan parte. Al referirse a su reconocimiento de responsabilidad, el Estado señaló que Colombia comprende que su obligación es investigar y es en este sentido que ha reconocido su responsabilidad por la omisión. Sin embargo, dentro de las investigaciones pues, pertinentes, hasta el momento no se ha presentado prueba que permita determinar la responsabilidad de algún agente del Estado. La comisión también señaló que la omisión en el cumplimiento del deber de garantía al no proteger a una persona que se sabía que se encontraba en riesgo es la única fuente de responsabilidad según el entendimiento del Estado. Más, según la comisión, la verdadera responsabilidad del Estado se generó por las acciones y omisiones de sus funcionarios en el proceso de investigación de los hechos y por los actos de los miembros del grupo paramilitar, en la medida que el mismo Estado proporcionó estructura legal y de hecho para su existencia. Acá ya puede continuar mi compañera Valentina. Vale. Rápidamente, como consecuencia del asesinato del señor Jesús María, se hubo una reiteración del reconocimiento de la responsabilidad internacional bajo el precepto del deber de garantía al no proteger a una persona que se encontraba en riesgo. Con este caso, la Corte recuerda que en cumplimiento de su obligación de investigar y en su caso de sancionar a los responsables de los hechos, la ley interna debe organizar el proceso respectivo. Además de esto, se dice que el carácter de este caso es erga omnes y las obligaciones convencionales de garantía a cargo de los estados no implican la responsabilidad limitada de estos frente a cualquier acto de hechos particulares. Se estableció que incumplieron con los deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí. Se encuentran condicionados al conocimiento de esta situación de riesgo inmediato y real con la finalidad de prevenir. Es así como la Corte también alude que cuando se decide que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en la Convención,
la Corte dispondrá que se garanticen las medidas de reparación al lesionado. Y eso sería. Como se pueden dar cuenta, no es la primera vez que suceden asesinatos de líderes sociales en Colombia, que hay violaciones a los derechos humanos de estas personas. Esto es una práctica recurrente del conflicto armado interno colombiano, es una práctica que ha sido castigada en múltiples ocasiones en tribunales internacionales. Quise que escucharan un poco y que algunos de sus compañeros investigaran sobre el caso específico de Jesús María Valle Jaramillo, porque fue uno de los más representativos, pero también lo vieron, lo vivieron en el trabajo que tuvieron que hacer sobre el asesinato hace 17 años del profesor Alfredo Correa de Andrés, y así podríamos seguir sacando listas de nombres y nombres que fueron de personas que fueron asesinadas producto de sus denuncias de violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno. Chicos, muchas gracias por la contextualización histórica, por contarnos quién era Jesús María Valle Jaramillo, por contarnos cómo murió, por hacer ese análisis de las repercusiones que tuvo y que tiene para el Estado colombiano la muerte de este líder de derechos humanos. Si no han subido el texto, por favor, pues todos los que no lo hayan subido, súbanlo. Yo el lunes me voy a poner a leer los textos y a pasar las notas de estas presentaciones para compartírselas a cada grupo en el correo electrónico. Como ustedes saben, hoy nos vamos al receso, entonces nosotros no nos volveremos a ver sino el miércoles 20 de octubre a las 11 de la mañana para hacer el parcial del segundo corte. En el campus virtual tienen a partir de la semana 6 presentaciones, grabaciones de clase, lecturas y demás, y en el proceso de que estén estudiando tienen alguna pregunta, me pueden enviar un correo electrónico que voy a tratar al menos durante la semana de receso unas 2 veces de revisar el correo electrónico y responderles. Les deseo una feliz semana de descanso. Dime, Angie. Profe, disculpa, qué pena interrumpir. ¿El texto de análisis lo tenemos que subir todos los integrantes del grupo? Una sola persona. Ah, bueno, gracias, profe. Les deseo una feliz semana de descanso, que vean mucho Netflix, que vean muchas películas. Les recomiendo que se vean El olvido que seremos en Netflix, basada en el libro del mismo nombre de Héctor Abad Faciolince. Y nada, que descansen un montón y nos encontramos el 20 de octubre. Gracias, Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Chao.